Estimados estudiantes, espero tengan un buen día. Mi nombre es Luis Diego J.P. González, docente del curso de Pensamiento Lógico Matemático, y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema concerniente a tablas de distribución de frecuencias. Muy bien, nosotros necesitamos, en este caso, para la elaboración de tablas de distribución de frecuencias, bases de datos. Muchas veces la base de datos pues no la encontramos en Excel, la encontramos en una imagen, ¿no? Pero el trabajo es poder llevarlo justamente dentro de Excel a una tabla de distribución de frecuencias y obviamente obtener nuestros gráficos estadísticos que nos van a ayudar a obtener las conclusiones del caso desarrollado. Muy bien, en este caso se está tomando, el número de denuncias acerca de violencia familiar en la comisaría de Atus Parias en el año 2019 y en el año 2020. Bien, entonces estas son las cantidades que se han podido encontrar para cada uno de los meses, dentro de estos dos periodos. La idea es poder llevar esta base de datos, a una tabla de distribución de frecuencias como sigue a continuación. Muy bien, aquí se puede evidenciar, que se ha elaborado una tabla de distribución de frecuencias en donde cada uno de los intervalos, en este caso tomados, que se están desarrollando, van a ser temporales, es decir, vamos a trabajar, por cada uno de los meses del año 2019, y vamos a obtener su frecuencia absoluta. En este caso, la frecuencia absoluta viene a ser el número de denuncias acerca de violencia familiar en la comisaría de Atus Parias. Como podemos darnos cuenta, en enero tenemos 78 denuncias, en febrero 57, en marzo 58, en abril 39, en mayo 29, junio 33, julio 36, agosto 34, septiembre 28, octubre 33, noviembre 30 y diciembre 34. Si sumamos todas estas cantidades, tenemos un número total de 489 denuncias acerca de violencia familiar en la comisaría de Atusparia año 2019. Bien, nuestra frecuencia absoluta acumulada vendría a ser la suma de las frecuencias absolutas en cada uno de estos casilleros. Si nosotros nos fijamos aquí, el NI mayúscula viene a ser 78, es básicamente el mismo dato. Si nos damos cuenta aquí, este número 135 para N2 viene a ser la suma, del dato anterior N1 sumado con, aquí en este caso, N2, con la frecuencia absoluta número 2. Desarrollándolo tenemos un total de 135, así como se puede observar en la parte superior. Bien, aquí sería 193, que sería la suma de 135 más 58. Aquí sería 232, Finalmente, si continuamos con este mismo desarrollo, tenemos 261, la suma de 232,29. Si a 261 le sumamos 33, obtenemos 294 y de esta forma, podemos llegar a obtener que el último número de la frecuencia absoluta acumulada viene a ser 489, que coincide necesariamente con el valor de la suma total de las frecuencias absolutas. Bien, el casillero que sigue es la frecuencia relativa, y la frecuencia relativa viene a estar dado por básicamente el número decimal que se obtiene de la división, así como ustedes pueden ver aquí en la parte superior, de la frecuencia absoluta, para el mes de enero, por ejemplo, en este caso 78, sobre el número total de denuncias, que es 489, dando un total de 0.16. Debemos de recordar que aquí estamos tomando las cantidades decimales, 0.16 para febrero sería 0.12, que sería básicamente 57 entre 489, como se puede evidenciar aquí, Aquí en este caso también me va a dar 0.12, pero nosotros debemos de tener en cuenta de que estamos tomando valores, con dos decimales, con dos cifras decimales. Si quisiéramos ser un poco más específicos, trabajar con una mayor cantidad de cifras decimales, simplemente seleccionamos aquí toda la columna y le damos clic aquí, por ejemplo, en donde me indica aumentar decimales, y esto se puede desarrollar fácilmente.
Simplemente por comodidad estamos dejando 2 cifras decimales, ¿no? Bien, para abril sería 39 sobre 489, quedando un total de 0.08, ¿no? Tal y como se puede evidenciar. De esta forma nosotros podemos llegar a desarrollar todas las frecuencias relativas, ¿no? Los HSUI. Muy bien, la siguiente columna sería la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Que vendría a ser la suma, ¿no? De las frecuencias relativas, en este caso los HSUI minúscula. El primer casillero siempre va a ser el mismo valor, 0.16. El segundo casillero sería la suma, como se puede evidenciar aquí, ¿no? De la frecuencia relativa H1, 0.16, sumado con la frecuencia relativa 0.12 y obtenemos 0.28. De esta forma vamos a ir sumando, ¿no? Nuestras frecuencias relativas, ¿no? Y vamos a ir colocándola en el casillero de la frecuencia relativa acumulada. El último número, ¿no? El último número en la frecuencia relativa acumulada tiene que ser 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos sumando todas y cada una de estas partes, ¿no? Y el último número, pues obviamente me tiene que representar el 100% y como sabemos el 100% se va a representar con la unidad. La frecuencia relativa porcentual no es más que la frecuencia relativa, ¿no? Simplemente representada con cantidades porcentuales. Únicamente es la diferencia. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí 0.16, ¿no? Y trasladándolo a la frecuencia relativa porcentual vendría a ser un 16%. Aquí tengo 0.12, ¿no? Y esto se convierte en 12%. Lo mismo ocurre para el resto de casilleros. Y si ustedes suman toda la columna de la frecuencia relativa porcentual, pues obviamente debemos de llegar a un 100%. La ventaja es que estamos utilizando Excel y obviamente si el desarrollo es el adecuado, es el correcto, pues obviamente vamos a llegar a este número de 100%. Y por último, la frecuencia relativa porcentual acumulada, que no es más que la suma de la frecuencia relativa porcentual. Si ustedes se dan cuenta, aquí sería 16 más 12, 28%, ¿no? 28 más 12, tenemos 40% en este casillero, 40 más 8. Uno podría suponer que 40 más 8, pues obviamente me da un 47%, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros aquí estamos trabajando con cantidades muy precisas porque estamos utilizando Excel, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, cuando nosotros desarrollamos estas cantidades, ¿no? Y si trabajamos con las cantidades más precisas, más exactas, aquí aumentando el número de decimales, pues nos damos cuenta que en realidad no es 12%, sino es 11.66%, 11.86%, ¿no? Y aquí también, miren, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, aquí, si aumentamos la cantidad de cifras, pues obviamente se va a poder evidenciar, ¿no? El valor exacto, ¿no? Que se debe de tomar en consideración. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta de que las cantidades que estamos manejando aquí son cantidades enteras para los porcentajes, pero sabemos que es un redondeo, ¿no? Finalmente, de los valores exactos que se tienen, ¿no? Entonces aquí voy a disminuir decimales y lo voy a dejar tal cual. Ok, entonces si ustedes ven, por ejemplo, 40% más 8%, 47%, no significa que es un error, lo que pasa es que están trabajando con valores enteros. Ok, finalmente, el último número a donde tenemos que llegar aquí sería básicamente el 100%. Tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias para el número de denuncias de violencia familiar en la comisaría de Atuspari en el año 2019. A partir de ello nosotros podemos llegar a obtener una gráfica, ¿no? Un gráfico estadístico que me puede ayudar a tener una lectura acerca de lo que ocurre, ¿no? Con este indicador, con este número de denuncias acerca de lo que es violencia familiar. Muy bien, podemos trabajar con la frecuencia absoluta, así como podemos trabajar también con la frecuencia relativa porcentual, ¿no? Entonces no habría ningún inconveniente de tomar cualquiera de esos datos. Finalmente, la gráfica es la que me ayuda a poder desarrollar un comparativo entre los meses del año 2019 para poder llegar a obtener algunas conclusiones de lo que ha ocurrido en este periodo, ¿no? En este año.
Muy bien, lo mismo ocurre para el año 2020, tomando en consideración todos los datos que hemos llegado a obtener en el año 2020 en esta misma comisaría, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que ya teniendo el periodo 2019, el periodo 2020, podemos desarrollar, así como ustedes pueden ver aquí en este caso, un cuadro comparativo, ¿no? Del número de denuncias. Si yo me ubico sobre el gráfico, ¿no? Me voy a poder dar cuenta de cuáles son los datos que se han tomado en consideración para poder llegar a obtener este cuadro comparativo. Puedo trabajar con las cantidades mismas, con las frecuencias absolutas, como puedo trabajar también con las cantidades porcentuales. En este caso, el cuadro comparativo, ¿no? Este gráfico de cuadro comparativo me ayuda a poder saber, ¿no? Y conocer, ¿no? Gráficamente cómo se han comparado mes a mes, ¿no? Tanto del año 2019 como del año 2020. En el año 2019 no teníamos pandemia, lamentablemente para el año 2020 ya estábamos dentro de pandemia, entonces podemos evidenciar de que en algunos meses ha disminuido el número de denuncias, como en algunos otros meses también ha aumentado el número de denuncias acerca de violencia familiar. Muy bien, entonces el gráfico me ayuda a poder justamente realizar esa distinción. Nosotros aquí estamos trabajando con una comisaría en particular, ¿no? Dentro de la región Lambayeque hay algunos otros grupos que pueden trabajar de repente con cantidades un poco mayores, ¿no? A nivel regional, pero el desarrollo básicamente sería el mismo. Muy bien, espero de que les haya podido servir este pequeño video acerca de cómo poder elaborar su tabla de distribución de frecuencias, que es parte importante del plan de matematización dentro del curso de pensamiento lógico matemático. Muchísimas gracias.